Comportamiento económico de los indígenas Kogi fue registrado principalmente por Raigel Dolmatov entre 1946 y 1977. Las reflexiones que voy a hacer a continuación se basan únicamente en el trabajo etnográfico de este antropólogo y dialogan con la teoría de la acción humana de von Mises y la tesis de la escasez natural de recursos de la economía formalista. Voy a comenzar leyendo un pequeño fragmento de la monografía Los Kogi escrita por Reichel. Dice así: el incentivo para la actividad económica familiar en lo que se refiere a los alimentos es el más sencillo, el hambre. Un despliegue de propiedades y abundante comida se considera como opuesto a las normas de la religión. Las épocas de escasez son más frecuentes que las épocas de abundancia, según dicen los Kogi. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que aún en los años más abundantes, la comida nunca se prepara en grandes cantidades y que los Kogi están siempre bajo la gran tensión que causa la insuficiencia alimenticia. Comer un mínimo, dormir el mínimo y abstenerse en lo general de todas las gratificaciones es una ley de la cultura Kogi. Es el círculo vicioso fatal que empuja sucesivamente a todos al borde de una extrema escasez. Este tema de las economías de subsistencia debidas a las precariedades técnicas que empujan a, como dice Reichel, a una tensión de insuficiencia alimenticia, a un círculo vicioso fatal, han sido registradas por varios etnógrafos en todo el planeta. E interpretada toda esta información como deficiencias de índole técnicas. Sin embargo, Marshall Salins, en Economía de la Edad de Piedra, demuestra que no se trata tanto de una escasez natural de recursos, sino más bien de una opulencia primitiva. Es decir, bajo un marco específico de reglas y necesidades, lo que produce una sociedad es suficiente aún si bajo los ojos del etnógrafo eso es visto como una situación de pobreza o algo similar. Tanto así que el mismo Reichel registra que los cultivos Kogi son devorados por animales silvestres, por plagas, por hormigas, ante los ojos de los Kogi, quienes no se preocupan por hacer nada y simplemente observan apacibles como el fruto de su trabajo es aprovechado por otras especies. Y en vez de almacenar los alimentos o de espantar a los animales, de proteger sus cultivos, ellos se van a sus centros llamados cancuruas a hacer lo que se ha denominado trabajos tradicionales. Entonces, al ver esta situación, encontramos que los Kogi no se encuentran bajo la escasez de recursos, puesto que abundan y son incluso desperdiciados, sino que se trata realmente de un tipo de opulencia primitiva. Cuando vemos que el axioma de la escasez de recursos es insuficiente para explicar el comportamiento Kogi tan enigmático, acudimos a la teoría de la acción humana de von Mises, quien dice que aparece como algo universal a la especie humana el hecho de que todos los seres humanos actuemos bajo un esquema racional, sean sociedades indígenas premodernas o sociedades modernas como la sociedad en la que él vivió. Él encuentra, sin embargo, von Mises, que hay algo raro en la forma de ver y de actuar de las sociedades que Levi-Brühl llamó primitivas, pero dice que Levi-Brühl cometió el error de pensar que la mentalidad primitiva existía como algo cualitativamente diferenciable de la mentalidad en ese momento llamada civilizada, la mentalidad moderna. Entonces, von Mises dice, eso es un error porque todos los seres humanos actuamos de manera racional. Y
Partiendo de este a priori, es que von Mises monta toda su teoría, pero él nunca explica cómo llega el ser humano a establecer el modo de actuar como el modo racional como algo general. Él dice, así es y punto, eso es inexplicable. Por lo que nos veríamos obligados a decir que los Kogi son iguales pero diferentes, algo que deja un sinsabor ante la información etnográfica tan abundante y tan particular que nos hace pensar. Si acudimos a la estrategia de reconstrucción psicogenética, que es una de las líneas de trabajo de Norbert Elias menos trabajadas, por cierto, encontramos que es posible explicar por qué actúan los seres humanos a lo largo de la historia de maneras determinadas y en qué consisten esas diferencias. Es el mismo Reichel quien dice que los indígenas Kogi, entre los 5 y los 6 años de edad, ya llegan ya tienen las capacidades de actuar semejantes, iguales a las de un adulto, por lo que el desarrollo biográfico, dice Reichel, entre los Kogi, culmina entre los 5 y los 6 años de edad. Es decir, que el proceso psicogenético que se desenvuelve en un entorno social determinado entre los Kogi, el proceso psicogenético encuentra su enlace con la sociedad entre los 5 y los 6 años de edad del individuo. La sociedad Kogi le exige al individuo, a cada nuevo individuo que nace allí, que se desarrolle, que adquiera habilidades para actuar hasta que tiene entre 5 y 6 años. Ahí ya es un individuo competente para desenvolverse en todos los campos de la sociedad Kogi. Y encontramos entonces que aquí hay algo muy diferente. ¿De qué se trata? Para los Kogi, por ejemplo, el sol es un hombre con una máscara dorada que primero se casó con un sapo, el sapo le fue infiel, después intentó con la culebra y tras un nuevo desencanto terminó casándose con la luna. La luna, el sapo, la culebra, el sol aparecen como entidades movidas por acciones y voluntades, por sujetos. El mundo de los Kogi se enmarca en una lógica subjetivista, donde absolutamente todos los fenómenos que tienen lugar aparecen para ellos como movidos por subjetividades. Mientras que el mundo, la lógica del mundo que tenía la sociedad en la que vivió von Mises era una en la que se concibía la naturaleza como algo despersonalizado, donde la naturaleza estaba movida por leyes establecidas por la ciencia moderna. Para los Kogi no existe tal, para los Kogi no existe el concepto de naturaleza, sino de madre universal, de madre progenitora, una madre que tiene unas leyes particulares que deben transarse mediante un sistema de ofrendas que entre los indígenas Iku de la Sierra Nevada de Santa Marta han sido trabajados por la antropóloga María del Rosario Ferro. Entonces, a través de la estrategia psicogenética y de la reconstrucción del proceso ontogenético, corroboramos que se trata de un proceso universal. Es un proceso que tiene lugar en cada individuo nuevo de la especie, pues todo nuevo ejemplar debe construir las competencias para la acción de la mano de un adulto competente. Este proceso, no obstante, tiene diferentes momentos lógicos y allí radica la diferencia cualitativa entre el pensamiento de los Kogi y el pensamiento moderno, que von Mises pretendía universal. Los momentos lógicos del desarrollo ontogenético están condicionados por el nivel de desarrollo de la sociedad, y es por eso que en las sociedades premodernas se ha registrado una y mil veces la presencia de entidades pseudohumanas que manejan el mundo desde un espectro fantasmagórico. Finalmente, podemos decir que el comportamiento económico Kogi no tiene lugar
bajo la misma lógica de mundo de la sociedad moderna. Pero sí es explicable si acudimos a la estrategia psicogenética y allí encontramos que el tipo de sociedad que construyen los individuos a través de generaciones exige al individuo que desarrolle ciertas capacidades hasta cierto nivel. Y allí es donde tiene lugar, digamos, la relación individuo-sociedad, que es particular para el mundo Kogi, pero que tiene una lógica procesual universal con momentos lógicos cualitativamente diferenciables y que nos muestra, nos sitúa en el mundo registrado por Rigel, donde antes de producir más comida, los indígenas prefieren acudir a actos religiosos, donde está mal visto acumular alimentos, o si, no, ni siquiera mal visto, donde es impensable y donde pues finalmente si entran los animales y se comen los cultivos, no es motivo de preocupación, sino para el etnógrafo que percibe una escasez donde lo que realmente hay es opulencia primitiva bajo una lógica de mundo subjetivista.